o células como los mastocitos, la vía del complemento, las células natural killer. Pero en algunos casos, este microbio puede pasar todas estas barreras, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasa estas barreras? Pues se va recién a activar la inmunidad adaptativa. Es decir, la inmunidad adaptativa aparece después de las 12 horas y de ahí en adelante va a estar presente. Básicamente está dado por dos grupos, los linfocitos, que detectan al agente microbiano, se le unen a él y crean anticuerpos circulantes, ¿no? Esto básicamente es a nivel sanguíneo. Y por otro lado tenemos los linfocitos T, que de modo similar detectan al microbio, se adhieren a él, activan las células efectoras T y se origina una respuesta de ataque para este microbio invasor. Ok, entonces tenemos que los linfocitos B reconocen al patógeno como lo habíamos visto ahí, inician su proliferación y van a producir anticuerpos. Estos anticuerpos se van a unir a los patógenos y van a pedir su acción patógena. Y los linfocitos T reconocen al patógeno, inician su proliferación y van a atacar a los patógenos. Es básicamente el resumen de lo que habíamos estado conversando, ¿no? Ahora, esta inmunidad se va a dar principalmente por una inmunidad humoral de linfocitos B que se producen anticuerpos. Y por otro lado, por una inmunidad celular que está mediada por los linfocitos T. Estas células, linfocitos T, pueden ser T helper CD4 o linfocitos T citotóxicos CD8 dependiente. ¿Ok? Entonces hay una diferenciación. Ambos tienen un receptor del mastocito, pero se van a diferenciar por la presencia del CD4 o el CD8. El CD4 para convertirlo en una célula T helper y el CD8 para convertirlo en una célula citotóxica. Acá tenemos también la representación de qué es lo que sucede en la inmunidad humoral y en la inmunidad mediada por células. Vemos cómo el agente patógeno está ingresando, inmediatamente a través de los linfocitos hay una respuesta, hay un mecanismo efector de anticuerpos, y esto pues una vez que ha sido marcado y en algunos casos se inicia su destrucción, va a ser eliminado. Por otro lado, a nivel de la inmunidad celular, vamos a ver cómo el linfocito T helper se adhiere al microbio, activa una cascada de citoquinas, eh, marca al microbio e inmediatamente activa los macrófagos para que lleguen en su ayuda y completen la destrucción de antígeno, este microbio, ¿no? O patógeno. A nivel de los microbios intracelulares, ¿no? Porque el que acabamos de hablar intracelular, vamos a ver cómo los linfocitos T citotóxicos también se van a adherir a la pared del microbio y ellos van a llamar a las células, van a iniciar de destrucción, ¿no? Y para controlar de esta manera la infección. En este gráfico podemos ver cómo hay una respuesta primaria que relativamente es baja en anticuerpos. Vemos cómo ingresa el microbio y inmediatamente va a haber una respuesta primaria, se va a activar a las células BNAVI o vírgenes para que inicien una respuesta inmunológica específica. Cuando esta infección es por primera vez, vemos que esta respuesta relativamente no es tan potente y a su vez toma un tiempo mayor en iniciarse.
¿correcto? Posteriormente ya llama células más especializadas y se activa toda la cascada de destrucción de este microbio. Pero como ustedes se dan cuenta, va a tomar algunos días, algunas semanas en completarse todo este proceso de respuesta. Sin embargo, una vez que ya se crearon las células de memoria, cuando hay un segundo ataque, lo vemos en la parte baja, vemos cómo esta respuesta aparece rápidamente e incluso en mayor cantidad, es mucho más potente. Es más rápida y más potente. Del mismo modo, eh, inicia una cascada de destrucción de estos antígenos patógenos. Es cierto que los niveles de anticuerpos van a disminuir conforme vaya pasando el tiempo, pero mientras que tengamos la memoria, se va a originar una respuesta rápida. Hay también lo que se llama la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la respuesta inmune hacia un patógeno, generando básicamente anticuerpos y en base a una memoria. Es decir, llega aquí a una infección, el cuerpo genera anticuerpos, lo destruye, pero sobre todo genera una memoria. Esto es una respuesta que va a ser específica y que va a ser dependiente de memoria. Y existe también una inmunidad pasiva, que es por transferencia de anticuerpos, que no genera memoria. ¿Cuándo se da? Cuando, por ejemplo, nos ponen sueros, ¿no? Se administran sueros para determinadas infecciones para que haya una respuesta rápida. Lo malo es que este tipo de inmunidad no genera respuesta, ¿correcto? Un ejemplo también es la madre gestante. Cuando nace, en el momento que nace el neonato, recibe de la sangre que pasa a través de la placenta los anticuerpos de la madre, ¿correcto? Y eso le da una inmunidad específica. Sin embargo, como no actúa el sistema inmune del neonato, si no está siendo prestado por la madre, no genera respuesta. Entonces, en este proceso básicamente siempre va a haber una etapa de reconocimiento del antígeno, va a haber una etapa de activación de los linfocitos específicos, una eliminación del antígeno, y después de eso tiene que haber una respuesta de contracción. Es decir, después que vino la respuesta donde proliferaron las defensas, al ya no haber agente infeccioso, se va a autorregular y va a originarse una contracción. Y obviamente en cada proceso se va reforzando la memoria inmunológica. Entonces, en este proceso vamos a tener a células presentadoras de antígeno, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí cómo un microbio, cuando ha burlado las barreras de la piel, gastrointestinales o respiratorias, e ingresa a un epitelio específico, ¿no? Vemos cómo va a generar una respuesta inmune, ¿no? Que puede darse en dos vías principalmente. Una, que el agente se ha llevado hasta los linfocitos, ¿no? Para que ahí se origine su proceso de destrucción. Y otros que pueden escapar a este proceso y pueden quedar circulantes, van a pasar definitivamente por el vaso, donde va a haber células altamente especializadas para su destrucción. O sea, ya sean intra o estén intracelular o circulantes, los agentes van a poder ser controlados. Aquí vemos cómo se activa básicamente, por un lado, las células CD4, ¿no? Llaman al antígeno de presentación, al antígeno de mayor de histocompatibilidad tipo 2, en el caso de ser los CD4, y a partir de ahí se origina la respuesta para la destrucción de este agente infeccioso. En el lado de las células TCD8, del mismo modo, igual se llama
complejo mayor de histocompatibilidad, pero en este caso ellos trabajan con los del tipo 1 y se origina una respuesta citotóxica para eliminación del antígeno. Aquí podemos ver entonces y deducir que hay células antígenos presentadores profesionales, así se les llama, y antígenos presentadores no profesionales. En el caso de los antígenos presentadores profesionales, son altamente especializados, a diferencia de los no profesionales, que tienen varias funciones. Su mecanismo de acción de los antígenos profesionales básicamente está dado por péptidos externos, fagocitosis y endocitosis, y tienen como receptor presentador tanto al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 como al tipo 2. El ejemplo son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. En el otro lado tenemos a las células presentadoras no profesionales, que básicamente está dado por un mecanismo de presentación de péptidos internos, y que su receptor es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ahí tenemos a todas las células nucleadas que no son glóbulos rojos, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Básicamente, las células dendríticas, dentro de ellos tenemos al linfocito T virgen o nativo. Eh, Básicamente, su expresión está dada por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, es constitutiva, está incrementado por el interferón gamma, tiene como varios estimuladores, coestimuladores constitutivos, de eso vamos a hablar un poquito al final. Y básicamente vemos cómo se activa esta vía de eliminación de los antígenos. También tenemos a los macrófagos, que su antígeno presentador es el linfocito TCD4, tienen una expresión del complejo mayor de histocompatibilidad baja o negativo, también es mediada por el interferón gamma para que aumente su producción, tienen expresión de coestimulantes baja. Aquí tenemos a los linfocitos T, básicamente el TCD4, tiene una expresión con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, constitutiva, incrementada, en este caso por la interleuquina 4, ya no por el interferón gamma, y su expresión en coestimuladores es inducida por linfocitos T. Entonces, hemos visto que hay células presentadores básicamente de estos antígenos, la principal de ellas, las células dendríticas. Pero, ¿qué es una célula presentadora de antígenos, no? Es la célula que induce y regula la respuesta del linfocito T, proporciona estímulos para amplificar la reacción, y los linfocitos T vírgenes o NAVI circulan en estado de reposo y solo adquieren su función después de activarse y se detienen cuando reconocen al antígeno. Es decir, que son específicos y que están vigilantes. Una vez que han reconocido a este antígeno, obviamente su número se va a incrementar exponencialmente a más de 40.000 veces. Tenemos también al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. El tipo 1 está presente en todas las células nucleadas, ¿no? Excepto en neuronas y trofoblastos. Ojo, eso puede ser pregunta de examen. El complejo mayor de histocompatibilidad está en todas las células nucleadas, excepto en neuronas y trofoblastos, ¿no? Su función es el reconocimiento de lo propio y de lo exógeno, y presenta el antígeno los linfocitos tipo TSD8.
En el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, básicamente su función es presentación de antígenos exógenos y está en relación a los linfocitos T CD4. Acá tenemos una representación gráfica de... Esperen un segundo, por favor. Un minutito, por favor. Disculpen muchachos, pero era el jefe que estaba llamando. Ya, entonces habíamos dicho que aquí tenemos a la célula presentadora de antígeno al linfocito, ¿no? Vemos cómo esta va con su complejo mayor de histocompatibilidad. Básicamente esto se da en las células dendríticas. Y viene el linfocito T virgen con un receptor, el TCR, que es altamente específico y que va a ser responsable de iniciar esta respuesta de destrucción de los antígenos. Pero habíamos dicho que existen coestimulantes, ¿no es cierto? Estos coestimulantes hacen que esta expresión se magnifique y que sea mucho más potente. Entonces, llega la célula dendrítica con su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 como presentador, se va a adherir al TCRL de la linfocito T virgen y a su vez va a activarse otra vía de coestimulación que es la B7. Esta B7 a su vez interactuará con el CD28 y de esta manera este coestimulador va a enviar una segunda señal de refuerzo para que asegurarse de que el agente invasor sea destruido. Ok, esto es más de lo mismo, básicamente están reforzando lo que habíamos visto. Vemos cómo entonces esta expresión de proteínas o este reforzamiento básicamente de esta vía va a aumentar la expresión de proteínas antiapoptósicas como el BCL2 y el BCLX. Esa es otra pregunta de examen, ¿no? Expresión de proteínas antiapoptósicas BCL2 y BCLX. Aumenta la supervivencia celular, hay mayor actividad metabólica, mayor proliferación y diferenciación de los linfocitos T vírgenes, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esta respuesta queda ahí? La respuesta no terminaría y ya no habría agente invasor y seguiríamos con una respuesta aumentada. Entonces, para ello se requiere una respuesta inhibitoria y para ello existen los coinhibidores. De todos, el más importante es el CTL4, que se une a la porción B7CD28 y bloquea la respuesta, primero en este nivel y después en el nivel del TCRL. Este TCL4 incluso está relacionado con las enfermedades autoinmunes. Se dice que cuando no hay una buena
una producción adecuada del CTL4 o alteración en su estructura, pues está relacionada a muchas enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso, entre otras, ¿no? Entonces, eso es todo lo que le quería transmitir en esta clase de inmunidad adaptativa. Espero que haya podido ser comprendida, un poco clara. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Delegada. ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Fallecieron? Doctor, hasta Ninguna ahorita duda. no hay ninguna pregunta, doctor. Ok. A ver si están despiertos. ¿Hay hinchas de Alianza acá en el salón? ¿Hinchas de la U? Ya, yo les dejo ahí para que piensen, ¿ya? Por si acaso, eso también yo lo he visto. Nos vemos, chicos. Tengan buen día. Pásenla bien. Gracias, Con la doctor. delegada vamos a coordinar para la otra semana las clases. El doctor Oriana sé que ha salido de alta, pero todavía está un poco delicado. Vamos a ver si es que va a poder dar las clases. Seguramente hoy en la noche lo voy a saber y le voy a comunicar a su delegada. ¿Ya? Y ya con eso, ojalá podamos terminar todo el segmento como ha estado programado. Ok, eso es todo. Pásenla bien. No se olviden que ya se vienen los clásicos. Cuídense, muchachos. Gracias, doctora. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Doctor, luego. muchas gracias. Doctor. Doctor.